Hola, buenos días. En aproximadamente 9 minutos vamos a estar iniciando. Les agradezco a todos ya por estar aquí acompañándonos. Saludos. Hola, hola. Me dicen que no tengo audio. ¿Me pueden confirmar si me escuchan? Se escucha. Muchas gracias, don Kelvin. Buenos días, don Kelvin. Buenos días, don Rubén. Ahí a todos también por estar acá. Nos faltan 5 minutos y iniciamos. Estamos esperando que sea la hora pactada para no empezar antes. Muchas gracias ya por estar aquí conectados. Buenos días, José, gusto saludarle. Don Edgar, qué gusto escucharlo. Saludos. Igualmente.
¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Buenos días, don Leonardo. Muchas gracias. Buenos días. Ok, vamos a iniciar. Agradecerles a todos por estar acá. Veo muchos nombres de personas conocidas y muy queridas. Entonces, bueno, vamos a compartir la pantalla. Por favor, por el chat, tal vez me puedan indicar si se está viendo mi pantalla. Un segundo. Perfecto, si se ve. Voy a acomodarme por acá. Antes. Dos. Y vamos a empezar. Ok, la dinámica como siempre, si hay alguna consulta, la podemos ir haciendo en el chat. Si en algún momento, bueno, al final voy a tratar de contestar todas las preguntas y en algún momento sobre la plática voy a tratar de ir leyendo los diferentes comentarios. Comentarles, esta plática ya en algún momento la habíamos desarrollado, una muy similar, por lo menos. Habíamos hablado sobre las pruebas de laboratorio del aceite dieléctrico porque es realmente importante. Nosotros tenemos que ver las pruebas de laboratorio como el insumo que nos va a dar la información para poder tomar decisiones en los transformadores. Muchas veces me dicen, no, nos gusta hacer poquitas pruebas, pero al fin y al cabo, siempre les digo que hay que tratar de ser lo más exhaustivos posibles. Nosotros queremos alargar la vida de los equipos y las pruebas, si bien individualmente nos van a entregar información que es valiosa, cuando tenemos un cúmulo grande de pruebas, vamos a tener mucha más información que podemos inclusive cruzar, le digo yo, que vamos a poder tomar datos de una y lo vamos a poder corroborar con otro y vamos a entender de muchísima mejor manera cómo se encuentra la vida útil del transformador. Ok, pero cuando vamos a hablar sobre las pruebas al aceite de las pruebas de laboratorio al aceite dieléctrico, tenemos que entender qué es lo que estamos buscando, qué es lo que queremos encontrar cuando hacemos esas pruebas. Y para eso tenemos que entender primero cuáles son las funciones del aceite dentro del transformador. Y dentro del transformador podríamos resumirlo en 4 diferentes funciones. Vamos a tener la primera, que es dispersar calor, que esta es la función por la que nace agregar aceite dentro de un transformador. Esto viene desde el año 1888, donde se dieron cuenta que una de las limitantes de la transformación de energía era la generación de calor, y al agregarle aceite al arreglo del transformador, se disipaba esa temperatura. Perdón. Eso alargó la vida útil de los transformadores, y al alargar la vida útil de los transformadores generó el boom para que se pudiera dar la distribución y transformación de la energía. Ahora, otra de las funciones del aceite es la parte forma parte del sistema de aislamiento. El papel junto con el aceite van a ser el sistema de aislamiento principal, el transformador, es donde vamos a tener los elementos que van a encaminar la corriente para que no salgan de los puntos donde deberían estar. Otro de los elementos es protección del papel. El papel dentro del transformador se vuelve igual a la vida útil. Si nosotros queremos prolongar la vida útil de un transformador, tenemos que prolongar la vida útil del papel. Entonces, el aceite se vuelve esa barrera protectora, ese amigo que va a estar evitando que el papel se degrade
¿Por qué? Porque va a dispersar calor, va a hacer que el calor no se quede en el papel y evitando que se queme, va a ayudar a que los puntos donde no se alcanza el papel por ser un compuesto sólido, tenga un compuesto de aislamiento, que en este caso es el aceite, va a hacer una barrera química entre el papel y el oxígeno, y esta barrera va a evitar que se den procesos propios de degradación en el aceite. Entonces, todo esto va a ser función, bueno, función del aceite, evitar que este papel se degrade. Y luego, a partir de la década de los 60, aproximadamente en 1960, se da que se empieza a utilizar el aceite como una herramienta de diagnóstico. Empieza a utilizarse el aceite como un elemento que nos va a entregar información de los diferentes sucesos que están ocurriendo internamente en el equipo, y no vamos a tener que realizar una apertura total del transformador para conocerlo. Es básicamente una analogía muy acertada, es el aceite se vuelve como la sangre en nosotros, que cuando queremos hacernos un chequeo médico, lo primero que hacemos es que buscamos bueno, vamos donde nuestro médico y nos hacemos un chequeo de sangre, y con ese chequeo de sangre el médico sabe si hemos comido mucho, si tenemos que hacer algún tipo de dieta, si hay muchos triglicéridos, sabe si tenemos azúcar, va a haber un montón de datos que a la larga, si necesita más estudios, nos va a mandar a que hagamos estudios adicionales, y si no, nos puede decir, no, usted se encuentra muy bien. Al fin y al cabo, el análisis de aceite es eso. Tenemos varias posibilidades, donde una es que nos digan, todo está bien, vuelva a hacer el análisis de rutina, preferiblemente en 12 meses, y otros van a hacer análisis negativos que vamos a tener que ahondar un poquito más, y otros, ya definitivamente el simple análisis nos va a decir que hay una falla latente, que debemos tomar acciones correctivas, y de ahí es donde está la importancia, poder tomar acciones con información, poder tomar acciones donde nosotros estamos informados de qué es lo que está sucediendo. Ok, ahora, cuando el transformador empieza bueno, estábamos hablando de que el aceite es un medio de transferencia de calor que evita que el transformador aumente la temperatura por sobre temperaturas peligrosas. Es bien importante destacar que cada 8 grados de aumento de temperatura se considera que se reduce la vida útil del transformador un 50%. Entonces, es de ahí de suma importancia mantener las condiciones adecuadas del aceite de transformador que permitan que la función de transferencia de calor se lleve de forma adecuada. El aceite viejo y el aceite nuevo tienen la capacidad de transferir calor. Lo que pasa es que el aceite que se ha envejecido, el aceite que ha pasado por procesos de degradación, tiende a formar otros compuestos dentro del mismo aceite, y estos compuestos sí pueden llegar a bloquear la transferencia de calor dentro del transformador, y esto nos puede afectar de forma muy significativa. ¿Qué tanto nos puede afectar el aumento de temperatura? Bueno, acá vamos a ver en esta gráfica cómo se reduce la vida útil del transformador con respecto a la temperatura. En este caso es el papel. Ahora, en el libro de diagnóstico y mantenimiento de transformadores en campo del ingeniero Gallo, que por cierto me pareció ver que está conectado por acá, un saludo para don Ernesto, un gran señor, nos presenta esta tabla donde nos dice cuánta es la expectativa de vida útil de un transformador con respecto a la temperatura del punto más caliente. Entonces podemos ver que un transformador que tenga un punto caliente de 180 grados, vamos a tener una expectativa de vida útil de 4 días. O sea, estamos perdiendo un 99.9 del porcentaje de vida. O sea, estamos
haciendo que el transformador se envejezca súper rápido. Mientras que si tenemos un transformador cuyo punto más caliente está a 75 grados, se espera que una vida útil sea de 152 años. O sea, estamos proyectando cerca de un 2027% más de la vida útil. De aquí la importancia de conocer el estado interno del transformador, poder tomar acciones correctivas y hacer que esta vida útil se prolongue lo más posible. Ya vemos que teóricamente podríamos alcanzar vidas muy prolongadas en los transformadores y por eso lo que vamos a tratar en esta plática es de entender cada uno de estas pruebas y qué información nos entrega. Por eso es también muy importante saber que existen laboratorios que nos pueden entregar muchísima información y no son solo números en un papel, sino entender qué es cada uno de esos datos que vamos a recibir. Ok, normativas hay muchas. Yo siempre he dicho que no tenemos que inventar nada en cuanto a la normativa, porque ya hay normas para prácticamente todo. Entonces, aquí vemos que tenemos diferentes normas, ASTM, IEC y EEE, mucho dependiendo de la región del mundo donde nos encontremos, va a ser la que nos rija y la que estemos acostumbrados a utilizar. También, dependiendo de las pruebas que nosotros queramos realizar, vamos a encontrar normativas. Sí hay cosas que inventar. Cada día encontramos nuevas técnicas, nuevos análisis, cada vez se es más profundo, pero también se va trabajando generalmente de la mano con las normativas. Entonces, siempre que queramos tener algún punto de referencia, las normas son buenas para iniciar. Podemos llegar y tomarlas como referencia y irnos dando una idea de los valores de nuestros equipos y saber si estamos trabajando de forma adecuada o si necesitamos corregir algo en el camino. ¿Ok? Ahora, si vamos a hablar de pruebas de laboratorio a un aceite de transformador, hay que también hacer un énfasis especial en un elemento súper importante y este elemento es la toma de muestras. No hay una muestra de aceite que sea eficiente si la muestra fue tomada de forma deficiente. La norma ASTM D923 nos indica claramente que una toma de muestra es correcta, es aquella donde he extraído el líquido y no le he agregado ni le he quitado ninguna de sus características para análisis. Entonces, de ahí es súper importante que nosotros cumplamos ciertos requisitos como limpieza, tener los diferentes accesorios necesarios. He visto prácticas en el campo que se realizan donde, por ejemplo, quieren sacar el aceite de un transformador, pero lo que hacen es que descargan una cantidad importante de aceite en un barril y después toman la muestra de aceite desde el barril. Eso es una atrocidad. No estás tomando muestra de aceite del transformador, estás tomando muestra de aceite del barril. He visto gente que para tomar muestras de aceite introduce la mano completa dentro del aceite y después sacan y cierran el contenedor y después lo envían a analizar. He visto gente que toma las muestras en contenedores que no son convenientes y es sumamente importante que cumplamos con los contenedores que nos pide la norma. Cada uno de los contenedores para diferentes pruebas van a tener sus características. Entonces, cumplir con una norma es importante y si no tiene la norma, también hable con su laboratorio. Los laboratorios generalmente tienen ciertos kits de toma de muestra que ellos recomiendan para las pruebas y te los pueden facilitar y puedes llegar a un acuerdo con estos representantes, con estos laboratorios, para que ellos te faciliten los diferentes elementos que te van a permitir tomar las muestras de forma correcta. Si usted necesita tomar una muestra y no tiene los componentes adecuados, mejor no la saque.
porque lo que implica es que va a estar gastando su tiempo y el dinero. Entonces, mejor espere, replantee las cosas, busque los insumos necesarios, consiga un procedimiento y hágalo de forma adecuada. Si puede, busque los procesos de certificación. Hay algunas empresas que pueden certificar a las personas que van a tomar muestras y así vamos a asegurar una coherencia en la toma de muestras. ¿Ok? Otra cosa sumamente importante es el laboratorio. Vamos a tener como referencia la norma ISO IEC 17025, la cual va a dar los requisitos para los ensayos de los laboratorios. Entonces, si busquemos laboratorios que sean acreditados, busquemos laboratorios que sean, que tengan todos los elementos necesarios para que la muestra sea confiable, más que si en algún momento existiera algún tipo de reclamo hacia el fabricante o hacia algún elemento que está rodeado del transformador, vamos a necesitar que este laboratorio sea lo suficientemente respaldado por estándares internacionales y demás, que nos permita dar la batalla cuando se requiera para defender los análisis. Recuerdo una vez que presentamos unos análisis donde un transformador nuevo venía con mucha humedad. Llegamos a presentar los datos y nos dijeron, bueno, ¿y quién es usted? Bueno, el que tomó la muestra fue este señor, este es el certificado, ok, ¿y quién lo analizó? El laboratorio fue este, aquí están los certificados, estos son los documentos de trazabilidad del sistema internacional. La reunión duró cerca de 5 minutos y después de eso ya todo había sido solucionado porque el proveedor dijo, bueno, tengo que hacerme cargo y se solucionó de una forma bastante rápida, no muy amigable, pero rápida. Entonces es bien importante contar con laboratorios acreditados y que tengan todo el respaldo necesario. Ok, ahora yo voy a presentar las pruebas de laboratorio al aceite dieléctrico basándome en esta estructura. Voy a hablar sobre características propias del aceite, características eléctricas al aceite y características del funcionamiento del transformador. Hay algunas pruebas que nos van a decir características propias del aceite, que si el aceite se encuentra en buenas condiciones. Luego vamos a ver otras que van a hablar de la interacción eléctrica entre el aceite y el transformador. Y luego vamos a tener pruebas que van a ser directamente relacionadas al funcionamiento del transformador. No es el approach normal. Generalmente hablamos de 3 diferentes tipos de pruebas. Vamos a hablar de las pruebas físicas, las químicas y las eléctricas. Pero en este caso lo estoy enfocando de esta forma para que veamos que hay segmentos de pruebas que nos pueden ayudar a encontrar características propias del aceite. O sea, vamos a conocer el número de neutralización, que es una característica del aceite. Vamos a ver el color, el contenido inhibidor, diferentes elementos que van enfocados específicamente hacia el aceite se encuentra bien. Luego vamos a ver características eléctricas en el aceite que van a hablarnos sobre la relación que existe entre el aceite y el transformador. Entonces vamos a ver el voltaje de ruptura, que va a decir qué tanto voltaje soporta el aceite a un esfuerzo eléctrico. Vamos a ver el factor de potencia también, que nos habla sobre cuántas pérdidas podemos tener por ahí. Y vamos a ver pruebas de funcionamiento del transformador, como el porcentaje de humedad ya dentro del transformador, el que se puede calcular. Vamos a ver las pruebas de furanos, que nos dice cómo se encuentra la integridad del papel. Y también vamos a ver la cromatografía de gases, que nos va a referenciar a diferentes fallas que puedan estar surgiendo. Entonces, cuando a mí me toca hacer algún análisis, siempre he tratado de enfocarme en esta forma, buscando ir de lo específico a lo más general, donde vamos a ver características específicas del aceite y luego vamos a ir viendo su interacción con el transformador y terminamos en el funcionamiento del equipo. Lo ideal sería que las características estén bien desde el principio, que las características del aceite no estén alteradas, lo que nos indica que el aceite sigue siendo un buen protector, que el aceite está en buenas condiciones para que las características y el deterioro eléctrico no se dé, y vamos a evitar
que las fallas se puedan dar. Ahora, puede ser que el transformador presente algunas características del aceite en buenas condiciones y por algún mal manejo mecánico, por algún problema de instalación o algún problema de diseño, ya empecemos a tener problemas de funcionamiento y podemos encontrar gases o algo por el estilo. Entonces, básicamente vamos a ir viendo estas pruebas que están acá mencionadas. Tal vez vamos a mencionar unas 2 o 3 más y vamos a ir viendo cualquier consulta que pueda ir surgiendo en el camino. Entonces, vamos a empezar con una de las pruebas que me parece sumamente importante, que es el número de neutralización. Y es una prueba que se reporta en miligramos de hidróxido de potasio. Entonces, al fin y al cabo, lo que nosotros vamos a recibir en un análisis de aceite es una cantidad de un compuesto específico, en este caso, como les dije, hidróxido de potasio, que va a referenciar a la acidez. ¿Ok? Pero ¿por qué así? Lo que se hace en el laboratorio es que se toma una cantidad específica de aceite y se le agrega la cantidad de este compuesto hasta que la acidez presente en el aceite se neutralice. De ahí el nombre de la prueba. Entre más miligramos de hidróxido de potasio tengamos que agregar, más ácida se considera que estaba la muestra de aceite. Entre más ácido está el aceite, más agresivo se vuelve contra el papel. Es decir, un compuesto que tenía que estar defendiendo el papel se convierte en un compuesto agresivo que ahora más bien lo ataca. Y es una triste realidad. Si nosotros tenemos un aceite que se degrada, vamos a tener que este aceite, en vez de estar protegiendo el papel, va a empezar a degradarlo. ¿Ok? ¿Qué tanto lo puede llegar a degradar? Bueno, veamos la gráfica siguiente. Esta gráfica nos habla sobre la capacidad de soportar tensión mecánica con respecto a la acidez o el número de neutralización del aceite. Entonces, vamos a ver que un aceite con un número de neutralización, expuesto a un número de neutralización bajo, vamos a tener cerca de 17 PSI por metro cúbico. Ahora, cuando nosotros empezamos a encontrar niveles más altos de acidez, 0.1, 0.2, 0.3 miligramos de hidróxido de potasio, vemos cómo la capacidad de ese papel de soportar tensión mecánica se reduce realmente de forma alarmante. Ahora, si vamos a los límites de la norma, la IEEE, perdón, C57-106 define los límites para las diferentes clases de voltaje. Y vamos a tener 3 diferentes clases: menores a 69, menores iguales a 69 kilovoltios, mayores a 69 kilovoltios, pero menores a 230 y mayores de 230 kilovoltios. Ahora, veamos que para mayores de 230 kilovoltios nos dice que tiene que ser menor o igual a 0.1. Estamos hablando de este punto. ¿Ok? Si ustedes me lo preguntan a mí, ya este es un punto donde hemos perdido gran cantidad de la capacidad de soportar tensión del papel. Los laboratorios internacionales recomiendan que la acidez no sea mayor a 0.05. Entonces, este es un valor de referencia que se sale un poquito de la norma, pero lo que le está diciendo a usted es: si ya usted tiene 0.05 miligramos de hidróxido de potasio, la degradación en el papel ya puede ser importante. Mejor tome acciones preventivas y evite que eso suceda. Entonces, cuando nosotros vemos 0.05, ya sabemos que estamos rozando el límite máximo recomendado por la mayoría de los... voy a silenciar unos micrófonos, disculpen. Ok, perfecto, disculpen. Les decía que la recomendación es trabajar a 0.05 miligramos para prolongar la vida útil, porque al fin y al cabo nosotros no estamos interesados en cumplir la norma específicamente, sino en alargar la vida útil del transformador. Entonces, la recomendación del 0.05 es una recomendación técnica buscando prolongar la vida útil de los equipos. Ok, ya hemos hablado de la primera prueba.
vamos a hablar de la segunda, una prueba que generalmente está asociada al número de neutralización o que van siempre de la mano, es la prueba de tensión interfacial, ¿ok? Cuando hablamos de tensión interfacial, vamos a entender que estamos hablando de la fuerza que se necesita para pasar de una fase a otra. Ahora, ¿qué son fases? Vamos a decir que fases son una fase puede ser líquida, vamos a tener otra gaseosa, podemos tener fases líquida, podemos tener fases líquido-sólido. Y al fin y al cabo, lo que se mide es la fuerza que se necesita para que un cuerpo pase de una fase a otra. Podemos decirlo en este caso, de que pase de una fase gaseosa, por decirlo, el aire o el nitrógeno que está en el colchón, en la parte superior del transformador, hacia el aceite. Entonces, se mide qué tanta es la fuerza necesaria para poder realizar ese paso de una partícula. Y por eso, al ser una fuerza, la unidad que se utiliza es milinewtons por metro. Vamos a tener valores aceptables, si es mayor a 32 milinewtons, vamos a tener cuestionables entre 32 y 28 y vamos a tener valores inaceptables menores a 28. Este parámetro es bien interesante porque se empieza a ver mayormente afectado cuando la degradación es incipiente. Cuando nosotros tenemos degradaciones en los transformadores, por decirlo así, jóvenes, vemos que empieza a haber un cambio mayormente acelerado en este parámetro y luego tiende a estabilizarse. Es un poco más lento el proceso. También el cambio en este parámetro se asocia muchísimo a la afinidad de la humedad en el aceite del transformador. Entonces, sí es bueno estar monitoreando estos valores, especialmente cuando el transformador se encuentra joven, y de notar si existen cambios. Aunque estos cambios estén por encima de 32 milinewtons por metro, ver una tendencia de cambio siempre va a ser importante en los transformadores. Y aquí voy a hacer un paréntesis y hacerles un comentario importante, y es cuando estemos analizando transformadores, el valor puntual tiene menos importancia que las tendencias. Entonces, muchas veces, por eso es que cuando encontramos un valor fuera de los que esperamos, tendemos a solicitar que se haga otro análisis de laboratorio buscando conocer diferentes cosas. Y la cosa más importante que estamos tratando de encontrar es poder establecer una tendencia de degradación. Si nosotros tenemos un valor de 52 milinewtons por metro y a la siguiente muestra encontramos que es un valor de 38 y el periodo fueron 6 meses, el cambio ha sido mucho. Entonces, aunque se encuentra dentro de los valores aceptados, lo más importante en este caso sería realizar un proceso donde nos permita entender qué es lo que está afectando y qué está reduciendo ese valor de tensión interfacial, así con todas las muestras. Esto nos va a permitir tener información valiosa y muchas veces tomar acciones correctivas aceleradas que nos van a permitir alargar la vida útil de los transformadores. Ok, otro elemento que es realmente importante y que también es la primera prueba que se aplicó a los transformadores es la prueba del color, la ASTM de 1500 o 1500. Esta prueba es una prueba muy visual. Lo que vamos a estar observando realmente es el cambio de color dentro del aceite. Como les dije, es la primera prueba que se aplicó, aunque algunas veces podemos llegar a tener valores aceptables podemos llegar a tener valores aceptables en las mediciones de los parámetros y tener un color un poco más oscuro. Otras veces podemos tener un color muy claro y que las
características de humedad y otras asociadas al aceite no estén en buenas condiciones. Lo que sí es muy importante, y vuelvo a lo que estaba diciendo anteriormente, es denotar los cambios. Si nosotros tomamos una muestra hoy y tenemos un nivel de color de 1.0 y lo volvemos a tomar en 6 meses y ese 1 cambió a 2, sabemos que hay un cambio muy acelerado, que han estado ocurriendo procesos químicos en el aceite que deben ser tomados en cuenta. Vamos a empezar a ver qué es lo que ha generado esa oxidación de aceite y ese cambio de color, y esa información va a ser muy valiosa para nosotros. Los valores aceptables para el aceite de transformador tiene que ser menor o igual a 3.5 y mayor a 3.5 se considera inaceptable, aunque para los que hemos sacado aceite de transformadores vamos a ver que un 3.5 generalmente es considerado un aceite bastante oscuro y que generalmente llama la atención. ¿Ok? Otra prueba que es típica y es característica específicamente del aceite es el contenido de inhibidor. Y para eso tenemos que explicar que existen 3 diferentes tipos de aceite. Vamos a tener el aceite tipo 0, vamos a tener el aceite tipo 1 y vamos a tener el aceite tipo 2, donde la diferencia entre estos aceites minerales es la cantidad de inhibidor que podemos tener dentro de él. Por cierto, ahora que hablé de tipos de aceite, invitarlos a todos al próximo webinar del próximo mes, donde vamos a estar hablando sobre fluidos alternativos. Vamos a hablar no solo de los tipos de aceite, sino también de las clases. Vamos a ver aceites FR3, vamos a ver ésteres naturales, ésteres sintéticos, vamos a ver siliconas, vamos a ver aceite mineral y otros. Entonces, están cordialmente invitados. Retomo lo del contenido de inhibidor. Los diferentes 3 tipos de aceite, tipo 1, tipo 2 y tipo 0, se van a distinguir entre ellos entre la cantidad de inhibidores sintéticos agregados al aceite, donde el aceite tipo 2 es el aceite que se considera aceite inhibido. Los valores de contenido de inhibidor van a ser más de 0.2% y menores a 0.3%. Ese es un valor aceptable. Valores cuestionables para el aceite tipo 2 van a ser entre 1%, entre 0.1% y 2.2%. Y es inaceptable cuando tenemos menos, eso no es un menos, esto no es un negativo, porque no, sino que es un menor que 0.1%. Ok, es importante recordar que el inhibidor se calcula dependiendo del peso del líquido. Entonces, cuando nosotros nos dicen que tenemos 100 litros de aceite, vamos a hacer el cálculo basándonos en aproximadamente 87, 88 kilogramos, porque la densidad del aceite siempre anda rondando el 0.88 y ese es importante que no excedamos la cantidad de inhibidor, ya que el inhibidor es una partícula ligeramente polar que puede llegar a tener cierta conducción. Entonces, si nosotros excedemos la cantidad de inhibidor dentro del aceite de transformador, lo que puede llegar a pasar es que vamos a bajar el voltaje de ruptura del aceite y eso sería una consecuencia no agradable para nuestro transformador, ya que siempre andamos buscando niveles de voltaje de ruptura lo más altos posibles. Otro elemento importante a analizar dentro de nuestros transformadores es la cantidad de agua. Entonces, vamos a tener que en el aceite vamos a encontrar el agua de 2 formas. Vamos a encontrar agua libre en el transformador y vamos a encontrar agua disuelta en el transformador. ¿Ok? El agua disuelta tiene una apariencia cristalina, o sea, nosotros a simple vista no podemos ver el agua que se encuentra en el aceite cuando se encuentra disuelta. Esta agua funciona como un catalizador, es decir, que va a acelerar los procesos de degradación
química del aceite. Entonces, esto produce la formación de compuestos polares a una tasa mucho mayor y hace que nosotros tengamos mayores degradaciones en nuestro sistema. Y vamos a ver también que el color va a empezar a cambiar de cierta forma en el transformador, en el aceite del transformador. El agua libre, el agua libre la vamos a encontrar, es esta que nos reportan en partes por millón, partículas por millón, y va también a estar variando la cantidad de agua libre y agua disuelta o saturada dependiendo de la temperatura. Nuevamente hago la toma de una de las gráficas del libro de diagnóstico y mantenimiento de transformadores en campo del ingeniero Gallo, donde se nos muestra una tabla donde habla sobre la solubilidad del aceite en el agua en el aceite, perdón, dependiendo de la temperatura. Y esto siempre lo explico de cierta forma sencilla y es como recordar lo de una sopa caliente, ¿verdad? Cuando la sopa está caliente, no podemos ver la grasa que está en ella, pero cuando se enfría, se separan la grasa y el caldo. Lo mismo pasa en el transformador. Entre más temperatura tenemos, vemos que el aceite del transformador puede disolver mucho más partículas. Entonces, a 100 grados podemos tener disueltas 772 partes por millón, mientras que a 10 grados solo podemos tener disueltas 36 partes por millón. Entonces, vemos que un transformador tiene una dinámica de cambio de temperatura constante, ¿verdad? Siempre sabemos que en las mañanas y cerca del mediodía, donde empiezan los procesos productivos y aumenta la temperatura, los transformadores van a estar más calientes, lo que va a hacer que el aceite del transformador tenga capacidad de disolver mucha mayor cantidad de agua. Y cuando el transformador se mueve hacia las horas de la noche, donde ya los procesos productivos empiezan a disminuir y la temperatura ambiente empieza a reducirse, vamos a ver que la cantidad de humedad empieza a reducirse, perdón, la temperatura empieza a reducirse y la cantidad de humedad que puede disolver el, el aceite se va a reducir también. Entonces, veo que tengo 3 comentarios en el chat, déjenme ver. Ok, buenos días, muchas gracias. El libro de mantenimiento transformador. No alcancé a tomar nota del nombre del libro y si tuviera el formato PDF que me comparta, por favor. No tengo el formato PDF, pero sí podemos hablar directamente con el ingeniero Gallo, que vi que estaba presente en la presentación, para que puedan adquirir ese libro. Realmente lo recomiendo muchísimo. Eh, es de las obras de mantenimiento de transformadores más importantes que conozco y sin temor a decirlo, el libro en español más importante en mantenimiento de transformadores. Ok. Bueno, les comentaba que el agua tiene una mecánica, no es siempre lo mismo, está variando, sube y baja. También, don Ernesto, tal vez si está por ahí, puede compartir en el chat general su correo para que se pongan en contacto por el libro. Creo que sería súper importante porque ya están preguntando y eso es muy bueno. Ok, sigo. Después, bueno, ahora la humedad dentro del transformador se puede encontrar porque tenemos muchas fuentes. No porque tengamos un transformador completamente sellado es que vamos a apartar por completo la humedad del equipo. Porque, bueno, tenemos humedad residual. Algunos fabricantes tienen procesos no muy depurados en la construcción de transformadores y esto puede llegar a generar que exista humedad residual. Muchas veces que he llamado a empresas de transformadores, me dicen que ellos no tratan el aceite porque usan no más aceite nuevo, así con estas palabras, pero el aceite nuevo muchas veces viene con niveles altos de humedad que debe ser tratado. También podemos encontrar humedad del medio ambiente, lo que
yo le llamo respiración del transformador. Cuando el transformador se calienta, exhala. Y en las noches, cuando el transformador se enfría, inhala. Al inhalar, va a inhalar aire del medio ambiente y ese aire del medio ambiente está cargado de gases y esos gases tienen humedad y esa humedad se puede condensar inclusive dentro del transformador a través de fugas. Randy Stevens, uno de los autores del libro de mantenimiento de transformadores de S.D. Meyers, decía oil out, moisture in. Siempre que veas que hay aceite saliendo del transformador, vamos a tener claro que hay humedad ingresando al mismo. Durante reparaciones, siempre cuento que lo aprendí de la forma mala. Una vez, allá hace ya bastantes años, cuando sacamos por primera vez un transformador para reparación, lo enviamos a un taller de un tercero y cuando nos lo devolvieron tenía 10 partes por millón más alta la humedad. Luego todos los procesos correctivos para poder entregar un producto adecuado a nuestro cliente, me acuerdo que habían sido traumantes, pero aprendimos. Y luego formada internamente por degradación del papel y del aceite. Recordemos que el aceite es un hidrocarburo, entonces tiene átomos de hidrógeno. Si dentro del aceite, dentro del transformador encontramos oxígeno y se separan dos átomos de hidrógeno, vamos a generar necesariamente agua. O también el papel tiene grupos OH, un oxígeno y un hidrógeno. Cuando hay degradación del papel, esos grupos se pueden se pueden combinar con otro átomo de hidrógeno y van a generar H2O, o sea, van a generar agua. Y esto va a ser bastante peligroso para nuestro transformador porque vamos a tener un proceso donde el transformador va a estar autohidratándose. ¿Ok? Los niveles recomendados de humedad, según la STM de 1533, ¿verdad? Dependiendo del nivel de transformador, 69 kilovoltios, vamos a hablar de 35 partes por millón. Entre 69 y 230 vamos a estar hablando de 25 y mayores a 230 kilovoltios vamos a estar hablando de 20 partes por millón. Eso en el uso continuo, pero tenemos también límites para el equipo nuevo y también tenemos límites para aceite reacondicionado, que es bastante importante. Generalmente, nosotros cuando estamos trabajando en cualquier transformador, andamos buscando que si estamos reacondicionando el aceite, las partes por millón no queden en estos valores tan altos que son límites para el continuo uso, sino andamos siempre buscando que sea menos de 10. Es lo que se busca generalmente en la práctica, en el uso del día a día. ¿Ok? Ok, otro de los elementos que estamos hablando es el agua saturada o el agua que está disuelta. Esto lo que realmente relaciona es la cantidad que está disuelta contra la cantidad que se puede disolver a una temperatura específica. Entonces, cuando nosotros nos reportan porcentajes de saturación, nos dice, has alcanzado el porcentaje X del... ¿Perdón? Bueno. Ok. Ok. Perdón, ahí pensé que me estaban hablando. Los niveles de saturación están definidos. Las normas nos dicen que en transformadores menores a 69 kilovoltios deberíamos tener menos de un 15% y transformadores mayores a 230 deberíamos tener menos de un 5%. ¿Por qué esto? Porque la saturación de humedad afecta fuertemente el voltaje de rigidez o la rigidez dieléctrica del aceite. Esta es una curva generada por los amigos de Vaisala. Ellos tienen equipos de monitoreo en línea, entonces empezaron a darle seguimiento cuál era el cambio del voltaje de ruptura con respecto al aumento de la saturación de humedad dentro del aceite. Entonces lograron poder determinar esta gráfica donde vemos cómo a valores bajos de saturación de humedad, el valor de voltaje de ruptura se encuentra cerca del 90, 100%. A como empieza a aumentar la saturación de humedad, empieza a reducirse el voltaje de ruptura
y luego cerca del 30%, por encima del 40% de saturación de humedad, empieza también otra vez a estabilizarse, pero ya a un 30% de la capacidad. Entonces estamos hablando de que afecta fuertemente estos valores del aceite y lo hace que sea menos resistente a la presencia de voltaje. ¿Ok? Vean, hablando del ingeniero Gallo, por acá está. Ok. Luego vemos, vamos a hablar sobre la prueba de tensión de ruptura dieléctrica. En nuestros países, generalmente, vamos a estar utilizando la ASTM D877, la ASTM D1816 y la IS 156, que son, todas las pruebas buscan lo mismo, que es definir un valor de voltaje con respecto a la capacidad del aceite de soportar esta tensión. La diferencia más marcada entre una y otra va a ser los tipos de electrodos, porque los electrodos de la ASTM 18 y 16 son los electrodos tipo hongo que vemos en la imagen, los de la ASTM 877 son los electrodos planos y la 60-156 utiliza los electrodos esféricos. Ok, la 1816 tiene dos separaciones, tenemos a 1 y a 2 milímetros, y al fin y al cabo es una prueba muy importante porque nos da información de que el aceite está o no está contaminado. La característica también de esta prueba es que no nos dice qué es lo que está contaminando el aceite. Entonces, podemos tener un valor relativamente bajo de voltaje de ruptura. Sabemos que el aceite se encuentra contaminado, pero no nos define el contaminante específico. Entonces, hay que hacer un análisis más profundo. Cuando nosotros tenemos estos equipos en campo, generalmente son muy útiles para evaluar el progreso de un recondicionamiento o una regeneración, porque sabemos qué tan eficiente estamos haciéndolo, ya que de antemano conocíamos los productos de degradación que estamos tratando de eliminar. Ok, si vemos la siguiente tabla, vamos a poder ver un resumen de las diferentes normas que son fuertemente utilizadas a lo largo de Latinoamérica, la 60-156, la D1816 y la ASTM 877. Hay que hacer un énfasis importante, y es que mucho se utiliza la ASTM 877 de forma indiscriminada. La misma norma STM de 877 dice que se debe utilizar en aceites nuevos. Entonces no es una prueba que deberíamos estar corriendo para el uso continuo de los transformadores que están en uso continuo, sino que se recomienda que se utilice para prueba de aceptación, o sea, cuando recibimos el aceite del proveedor. Luego la STM 1816, como les digo, electrodos en hongo y con dos distancias, puede ser 1 milímetro y 2 milímetros. El caso aquí importante es que si estamos utilizando un valor de distancia entre los electrodos, que se mantenga el histórico para poder hacer las tendencias y poder definir si algo ha estado cambiando o no dentro de nuestro transformador de forma más sencilla, para evitar tener que hacer alguna correlación o algún problema por ahí. Luego vamos a tener aquí los valores máximos y mínimos. Como la ASTM 877 es una prueba de aceptación del aceite nuevo, no toma en cuenta la clase de voltaje del transformador, no dice si es mayor o menor a 69 kilovoltios, sino que nos da valores específicos y nos dice mayor a 30 kilovoltios, entre 30 y 25 o menor a 25. Entonces, ahí vamos a tener los rangos de aceptación. La norma 1816 sí tiene rangos dependiendo del voltaje, porque sí está más enfocada a los transformadores en uso y vemos los diferentes parámetros para uno y otro. Ok, por cierto, comentarles que a todos los que están hoy participando, después de la presentación, les vamos a estar haciendo llegar el link con la grabación del webinar, y cualquier duda también vamos a estar tratando de contestarlas.
Ok, otra prueba que se le aplica al aceite es el factor de potencia. El factor de potencia, eléctricamente hablando, lo único que hace referencia es a una diferencia en grados entre una señal de voltaje y una señal de corriente. Eh, Cuando nosotros tenemos un circuito que está formado por un contenedor metálico y tenemos un electrodo que es también metálico, y en medio tenemos este aceite dieléctrico, estamos haciendo la configuración perfecta de un capacitor. Si nosotros aplicamos voltaje alterno, deberíamos tener un desfase perfecto, un desfase capacitivo de 90 grados. Al tener nosotros contaminantes dentro del aceite, esos contaminantes se van a agrupar y van a generar el equivalente a una resistencia en paralelo a ese capacitor. Y la corriente que va a estar pasando por esa resistencia va a ser una corriente de fuga que nosotros no queremos y va a convertirse en calor. Entonces, nosotros vamos a buscar niveles de factor de potencia lo más bajos posibles para saber que existen menos contaminantes. Al igual que la prueba de voltaje de ruptura, es una prueba que no nos identifica cuál es el contaminante que se encuentra en el aceite. ¿Ok? Los valores aceptables, vamos a tener que vamos a hacer la prueba a 2 temperaturas, a 25 grados y a 100 grados. Se dice que a 100 grados se evita mucho el, eh, se evita mucho el efecto del agua, y a 25 grados puede estar afectada por la presencia de agua. Vamos a tener valores aceptables, cuestionables e inaceptables, donde los aceptables para 25 grados tiene que ser a menor de 0.1% y a 100 grados menor a 3%. Ok, esas son características eléctricas del aceite. Y luego nos movemos a características ya de funcionamiento del transformador. Y uno de los elementos importantes a saber en el transformador es saber cuánta humedad está dentro del papel. Ya estamos hablando de una característica que está dentro del transformador. Veo que tengo 4 comentarios, permítanme ver. Perfecto. Muchas gracias, don Francisco. Vamos a tomarlo en cuenta. Ok, les decía que la humedad en el papel de un transformador es cerca del 99% de la humedad total en el transformador. Vamos a empezar desde el punto de que el aceite es hidrofóbico, entonces es decir, repele o trata de estar lejos del agua, mientras que el papel es hidrofílico, es decir, el papel ama el agua, entonces el agua va a buscar estar en un lugar donde es mejor recibido, y ese lugar donde es mejor recibido es el papel. Entonces, ahora, la cantidad de agua dentro del papel va a estar variando dependiendo de la temperatura. Habíamos hablado que el transformador cambia su temperatura y puede cambiar las características internas donde el aceite se va a diluir o va a entrar y salir de las bobinas. Cuando nosotros tenemos mayor temperatura, el transformador tiende a extraer o a sacar de sus bobinas el agua. Cuando el transformador más bien empieza a enfriar, vamos a tener que las bobinas van a absorber más humedad proveniente del aceite. Esto nos va a generar un fenómeno que la empresa Vaisala definió como histéresis de humedad, y esto es la medición de humedad continua en un transformador que estaba variando de temperatura, y pudieron observar cómo se generaban dispersiones importantes. Por ejemplo, la medición a 40 grados. A 40 grados vamos a tener que cuando el transformador viene de una fase fría hacia una caliente, vamos a reportar cerca de 35 partes por millón. Pero cuando el transformador viene de una fase caliente hacia una fría, eso pasa a ser, en vez de 35, pasa a ser 55. Estamos hablando de un delta de casi 20 partes por millón. Cuando usted tiene medidas muy dispares de la cantidad de humedad, aunque se hayan tomado a las mismas temperaturas,
posiblemente nos está acusando de que un transformador tiene gran cantidad de humedad y que se da este fenómeno de histéresis. Ahora, cuando nosotros tenemos transformadores que se encuentran bien secos, el fenómeno de histéresis se hace corto. Entonces podemos ver que el delta de partes por millón en un transformador seco va a andar cerca de los 4 o 3 partes por millón, mientras que un transformador que se encuentra húmedo, esta histéresis va a andar cerca de las 15, 20 partes por millón. Entonces, de ahí la importancia de mantener los transformadores secos y entender que si nosotros encontramos valores muy cambiantes, posiblemente se deba a un fenómeno de histéresis de humedad que deberíamos atender. Ok, ¿cuántos son los valores aceptables de humedad dentro de la bobina de un transformador? Bueno, todas las normas nos dicen que un 1% hacia abajo se consideran transformadores en muy buenas condiciones o nuevos. Transformadores de 2% se consideran transformadores secos y a partir de 2% hacia arriba empezamos a considerar moderadamente húmedos, húmedos o excesivamente húmedos, donde consideramos que después de 4% los transformadores ya se encuentran a niveles peligrosos de humedad y deberíamos evitar a toda costa que se llegue ahí. Entonces vamos a tener claro que después de un 2% de humedad en el papel, es importante tomar acciones correctivas para que no salga de los valores recomendados. Luego, además de la humedad en el papel, tenemos que analizar precisamente el papel y saber cómo se encuentra. Para eso existe la prueba que se llama los análisis de furanos. Los furanos son compuestos de degradación que se generan cuando el papel del transformador se empieza a degradar o se está degradando. Entonces, por medio de los furanos, nosotros podemos determinar qué tan bien o qué tan mal se encuentra el papel del transformador. Y por medio de los furanos vamos a calcular un valor muy importante que es el DP o grado de polimerización. Entre más pequeño sea el grado de polimerización, más cerca se encuentra el transformador del final de la vida útil. Los furanos se generan de la ruptura de las diferentes células de glucosa que conforman la celulosa. Entonces, como se van rompiendo cada uno de estos enlaces, vamos a tener diferentes moléculas que se encuentran en el aceite y vamos a poder cuantificar cuántas de estas moléculas se encuentran y definir si el transformador se encuentra cerca de su fin de vida útil o por el contrario se encuentra en buenas condiciones. El papel se comporta de esta forma. Nosotros vamos a decir que un transformador nuevo va a tener un grado de polimerización de 800, es decir, cuando un transformador lo recibimos y consideramos que se encuentra en condiciones óptimas es de 800 hacia arriba, y vamos a decir que el fin de la vida útil es cuando llega a los 200 realmente. Es lo que define la IEEE. El papel se va a ir degradando por exceso de temperatura, por ataque químico y otros elementos que pueden llegar a reducir la vida útil. Estoy apurando mucho en las últimas diapositivas, no me he dado cuenta que me había alargado tanto. Otra prueba importante que nos va a decir el funcionamiento del transformador es la cromatografía de gases. La cromatografía de gases lo que hace es mide la cantidad de gases específicos y las asocia a diferentes fallas que pudieron haber sido las generadoras de esos gases. Ahora, recordemos que el aceite es un hidrocarburo que está formado por carbonos e hidrógenos. Cuando aplicamos un aumento de energía a esta molécula, lo que va a pasar es que se rompe y al romperse va a empezar a generar otros compuestos, va a generar hidrógeno, metano, etileno, acetileno y todos ellos van a ser afectados por diferentes cantidades de energía. Y lo vamos a ver en la cantidad de enlaces que forman los compuestos. Los compuestos de un enlace, vamos a decir que son compuestos de baja energía.
Los compuestos de 2 enlaces, vamos a decir que son compuestos de energía media, y los compuestos de 3 enlaces son compuestos de alta energía. En este caso, el compuesto de alta energía es el acetileno, que nos indica que han habido fallas cercanas a los 700 grados y es el gas menos deseable dentro de nuestros transformadores. Ok, algunos de los métodos de diagnóstico son el triángulo de Duval, que, bueno, la norma del 2019 ASTM 57104 define los parámetros máximos y mínimos para tener un análisis de los gases. Para esto hay que hacer un análisis un poquito más profundo. Vamos a tener que hacer los cálculos de los radios de oxígeno y nitrógeno, de las relaciones de oxígeno y nitrógeno. Vamos a definir en qué grupo vamos a tener nuestro transformador, ya sea un grupo menor a 0.2, menor o igual a 0.2 o mayor a 0.2. Vamos a tener también diferenciación por edad del transformador. Vamos a tener transformadores entre 1 y 9 años, entre 10 y 30 o más de 30 años. Y eso nos va a permitir definir los valores máximos y mínimos. Vamos a llegar al final también a tener que existen una pirámide de diagnóstico, donde vamos a tener transformadores que requieren acción inmediata, transformadores que son probables sospechosos, otros que son posibles sospechosos y transformadores que se encuentran en condiciones normales de funcionamiento. Algunos de los métodos de estudio son los coeficientes de Rogers, coeficientes de Donenberg, el gas clave y el triángulo de Duval, donde el triángulo de Duval es, por decirlo de alguna forma, el método de estudio más certero, donde vamos a tener cerca de un 4% de diagnósticos cerrados y todo el resto van a ser acertados, comparado con las otras dispersiones de los otros métodos. Ok, otra prueba que se puede hacer al transformador es la prueba de PCBs y de azufre corrosivo, donde los PCBs son bifelinos policlorados que se hace referencia a un compuesto que se agrega al aceite dieléctrico para hacerlo más estable en la parte térmica. También había aceites dieléctricos 100% ascareles que eran sumamente estables en la parte de prevención de incendios. Lo que pasa era que eran aceites muy tóxicos para el ser humano. El Tratado de Estocolmo te dice que no puedes tener más de 50 partes por millón para considerar que el aceite está contaminado. Entonces, y ha estado un proceso importante para extraer todos los aceites contaminados de la red eléctrica. Hay proyectos de las Naciones Unidas de eliminar estos compuestos de las redes eléctricas. Otra prueba es el azufre corrosivo, que vamos a tener dos pruebas principales, la IS 62535, que se utiliza en aceite nuevo y utilizado, y al fin y al cabo ve los efectos del azufre corrosivo en un conductor de cobre que se encinta con un papel, y vamos a tener también la STM de 1275. Vamos a tener el método B, que es el que se utiliza, donde vamos a estar calentando durante 48 horas a 150 grados para ver los efectos del azufre corrosivo. El IS 62535 se considera el método CCD, así se conoce la prueba, y lo que hace es ver los depósitos que se van a ir generando y que se van a estar acumulando en el papel, y define si estos depósitos son o no son corrosivos. La ASTM de 1275 va a tomar esta tabla para la determinación de si el aceite es corrosivo o no, donde los límites corrosivos son los 4A, 4B y 4C, que encontramos en esta parte acá de la gráfica. Todos los demás son considerados no corrosivos. Ahora, hay que recordar que este puede ser un problema que se da evolutivamente, entonces es importante estar monitoreando que no se active dentro de nuestro transformador por condiciones de temperatura, demanda y otros elementos que pueden llegar a estar afectando esta característica.
básicamente hasta aquí había preparado, me atrasé, me pasé 3 minutos, les agradezco mucho la atención. Veo que tengo 4 comentarios, déjenme ver si puedo responder a alguna de estas. Ok, aquí el ingeniero puede conseguir en México, perfecto, muchas gracias, don Ernesto, un honor que haya atendido mi ponencia. Eh, Mucha gente está interesada en su libro, entonces sería excelente que pudieran contactarlo y que puedan tener esa obra, esa masterclass en un libro. Cualquier duda que tengan, estoy para servirles, y si no hay dudas, estaríamos terminando la presentación. Nuevamente agradecer a todos su atención y acompañarnos en nuestra presentación. Vamos a estar haciendo la invitación para los futuros webinars. Como les dije, el próximo tema va a ser fluidos dieléctricos alternativos, donde vamos a hablar sobre diferentes aceites. Si tuvieran alguna duda, por favor, me la pueden hacer llegar por el chat o me la pueden enviar directamente a mi correo. Y inmediatamente después de que salga de acá, lo que vamos a hacer es subir el correo a OneDrive, y vamos a compartir el link para que tengan acceso a los que deseen. Agradecerles mucho y quedo atento a cualquier consulta. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Ok. Agradecerles a todos los comentarios y bueno, nos despedimos y hasta la próxima. Muy amables a todos. Gracias, Celestina. Muchas gracias. Muchas gracias, saludos. Muchas gracias, Gabriel. Gracias. Muchas gracias, don Melvin. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, José. Feliz día. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, José. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Muchas gracias, don Juan. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Gracias.